Imaginen, la negrura del océano, allí no cae ni un solo rayo de sol. Allí desciende un equipo de valientes, buzos. Su objetivo, una inmersión arriesgada hacia el eco olvidado de la guerra, hacia un barco hundido que desapareció de los libros de texto, cubierto de leyendas y como si hubiera caído fuera del tiempo. Pero en cuanto se arrastran dentro del casco helado, corroído por el óxido, todo lo habitual se desmorona. Secretos hace mucho enterrados salen a flote, desafían la historia oficial y plantean preguntas que nadie se atrevía a formular. ¿Qué está escondido en esta tumba submarina? ¿Y por qué su pasado parece borrado? Bienvenidos al canal Top Facts. Será muy interesante. Imaginen una infernal máquina submarina creada para infundir terror. Era la U-869, una de las submarinas de combate de gran profundidad y ultra largo alcance de la Alemania nazi. Casi 76 metros de acero, 6 tubos lanzatorpedos, un capitán con nervios de hierro. Más grande, más potente, más silenciosa. Así fue concebida. Infiltrarse en aguas ajenas, sembrar el caos y desaparecer. Pero, ¿dónde se esfumó? Contengan la respiración. Ahora será profundo. Lo que estos buzos acabaron encontrando dentro, reescribió la historia. Y no la que cuentan en las clases. Según los documentos militares, la submarina recibía la orden de patrullar las aguas del estrecho de Gibraltar, un lugar estrecho y peligroso por donde navegaban los buques aliados. La tarea: interceptar, perturbar la comunicación y disolverse en la oscuridad. Pero algo salió mal. En febrero de 1945, la Guardia Costera estadounidense informó de una submarina alemana hundida no lejos de Gibraltar. Los aliados enseguida se apuntaron la victoria. Destruimos otra embarcación. Decidieron que se trataba de la U-869. La incluyeron con una línea en el archivo. Y cerraron el tema. Solo que esa no era ella. Durante décadas nadie dudó de los informes. Ni la Marina de los Estados Unidos, ni los historiadores, ni siquiera las familias de 5 o 6 marineros alemanes. Sí, así se confundían las cifras en los papeles, a quienes se consideraba muertos junto con la embarcación. No había confirmaciones de sonar, no había fotos, no había restos, solo papeles militares. Y si alguna vez han leído informes de aquellos años, lo saben. La precisión a menudo cedía su lugar a las conjeturas. El Atlántico era zona de combates. Las coordenadas se adivinaban literalmente bajo el silbido de los torpedos. Oficialmente el caso se cerró, pero la verdadera submarina fue redirigida y al parecer nunca recibió la orden. Después, sorpresa tras sorpresa. Inicialmente, el 29 de diciembre de 1944, el mando de submarinos ordena a la UA-769 patrullar frente a la costa de Nueva Jersey. Luego, temiendo problemas con el combustible, se cancela la orden. A la embarcación se le ordena desplazarse a una zona al oeste de Gibraltar, excluyendo el propio estrecho. El problema es que nunca llegó confirmación de la recepción de estas actualizaciones por parte de la U-869. El último contacto, el 10 de enero de 1945, la embarcación informó sobre las reservas de combustible, pero no sobre su ubicación, ni sobre la confirmación de la nueva zona de patrulla. El mando alemán decide, actuó en algún lugar cerca de Gibraltar. ¿Desapareció? Entonces la perdieron allí mismo, y durante 40 años la UA-769 se convierte en un barco fantasma. Para las familias, ni tumbas, ni restos. Solo un nombre en el memorial y preguntas interminables. Nos trasladamos al verano de 1991. Calor, rock en la radio, la costa de Point Pleasant, Nueva Jersey. Una compañía de buscadores de emociones se reúne para el fin de semana y accidentalmente encuentra lo que va a dar la vuelta a una década de historia marítima. No son playeros ociosos, sino buzos técnicos. Personas que voluntariamente descienden a la oscuridad absoluta a cientos de pies, al frío y a trampas de acero.
Entre ellos, John Chatterton y Richie Kohler, respetados, talentosos y, ¿para qué ocultarlo?, un poco temerarios. Su objetivo ese verano: objetos inexplorados en el fondo marino, el arma, el sonar, la persistencia y un seguro de vida de calidad bastante dudosa. ¿Saben qué? Las aguas frente a la costa de Jersey, como un vertedero submarino, barcos de tiempos de guerras, tormentas y catástrofes, yacen por todas partes como fantasmas de hierro olvidados. Cuando el sonar dibuja una silueta larga y lisa a unas 60 millas de la costa, a una profundidad de aproximadamente 230 pies, nadie se sorprende. Pero la forma es extraña, demasiado parecida a una submarina y no a un barco pesquero. La primera inmersión, un fracaso. La corriente desgarra. La visibilidad es nula. Todo parece no lo correcto. Oscuridad helada. La estructura está retorcida y envuelta en redes de pesca. Imaginen, se arrastran por una cueva metálica abandonada. Ven a 1 metro por delante, y cada gesto equivocado puede ser el último. Pero algo está claro de inmediato. No son simplemente restos. Es una gran embarcación. En la superficie comienzan a cotejar registros y se topan con un muro. Cerca, según los archivos, no se había perdido ninguna submarina alemana. La última actividad de embarcaciones en aquella época, cerca de Gibraltar, a miles de millas de allí. Entonces, ¿qué es esto? Otro enigma. En el casco, no hay marcas, ni placas, ni número. Solo acero retorcido, escotillas selladas y ecos de voces olvidadas hace mucho. Chatterton y Kohler comprenden. Han encontrado a un fantasma, una embarcación que no existe en el papel. Le inventan un nombre de trabajo, Ukien, y se obsesionan. Durante años regresaron al lugar, se sumergían una y otra vez, arriesgando enfermedad por descompresión, hipoxia y un enredo sin esperanza en el caos de hierro. Lentamente los restos comenzaron a hablar. Primero, manómetros con inscripciones en alemán, luego, escalas en el sistema métrico, compartimentos inquietantemente intactos y el giro del argumento, un simple cuchillo de mesa deslucido con la grabación Horenburg. Después, el trabajo detectivesco. Se conectan archivos de la Marina y a historiadores. Horenburg conduce a Georg Harenburg, un miembro real de la tripulación de la U-869. Lo encontraron y demostraron. Es precisamente ella. Pero en cuanto apareció la respuesta, surgieron más preguntas. ¿Por qué la embarcación está aquí? ¿Qué la hundió? ¿Y por qué durante tantos años la buscaron en un sitio completamente distinto? Richie Kohler y John Chatterton están obsesionados con la identificación de su submarina frente a la costa de Nueva Jersey. No hubo confirmaciones oficiales de un naufragio en la zona. Hasta ese hallazgo, el cuchillo con el nombre, un cubierto de mesa se convirtió en un hilo vivo que tiró de todo el ovillo. Después, cotejo de números de serie con el astillero Deshima AGR, el mismo que construía la U-69. En los restos se encuentran piezas que coinciden con los documentos del fabricante. Cada detalle confirma lo principal. Ante ellos, la U-769 perdida, desaparecida junto con 50 marineros. Y aquí, otro golpe del destino. En la tripulación debía estar un marinero llamado Herbert Gushevsky. Pasó entrenamientos, vivió con el equipo, conocía los procedimientos de emergencia, pero justo antes de la salida de la embarcación enfermó gravemente. La casualidad le salvó la vida. Décadas después, Herbert vive tranquilo en Alemania y ni en sueños ni en vigilia sabe que su submarina resultó no estar en el mar Mediterráneo en absoluto. Él, como todos, cree en la versión oficial, hasta que Kohler y Chatterton se ponen en contacto con él. No están seguros de si sigue con vida, pero aún así lo encuentran. Le muestran fotos, detalles del motor y aquella misma hoja con el nombre de Horenburg, el marinero al que Herbert recordaba personalmente y consideraba muerto en algún lugar del sur de Europa. Y ahora, adivinen, Herbert lo reconoce todo. Confirma, sí, es aquel mismo Harenburg, un pequeño cuchillo,
que yació en la oscuridad medio siglo, pesa más que cualquier constancia en papel. El anciano comprende. La casualidad lo sacó de una tumba de agua, y sus amigos murieron allí donde nadie pensó buscar. No buscó atención, no corrió por los platós, pero ayudó a los buzos, en silencio, con precisión, de memoria. Identificó a los compañeros, cotejó fuentes alemanas, añadió lo que no está en ninguna base. Herbert murió en 2005, sin haber visto los compartimentos sellados que más tarde se encontraron dentro de la embarcación. ¿Lo sabía? ¿Cayó? Ya no lo sabremos. Pero sí sabemos otra cosa. A veces basta un cuchillo de mesa para abrir uno de los mayores misterios submarinos del siglo XX. Cuando John Chatterton, Richie Kohler y el equipo comenzaron a adentrarse en las entrañas de la U-869, no solo se sumergían en metal, en memoria. Dentro todo parecía un paseo por una tumba oxidada y estrecha. Paredes de acero que alguna vez oyeron risas, discusiones y pasos sobre el entarimado de rejilla, ahora callaban, frías, pero sorprendentemente bien conservadas. Primero, los camarotes, literas dispuestas como sardinas, apenas aptas para un adulto. En algunas, colchones podridos. Cerca, libros, las páginas retorcidas, pero aún legibles. La cocina, o lo que queda de ella. Platos sobre la mesa, cubiertos desperdigados. Una espeluznantemente intacta lata de ración, como si el dueño hubiera salido a fumar y no hubiera regresado. En el aire, un silencio denso, que no puede describirse de otro modo que como un rastro de emociones. Estas personas dejan de ser oficiales nazis de los libros. Tienen 19, 22. Discutían por la comida, bromeaban sobre los mandos, mataban el tiempo entre alarmas. En una esquina, un armario entreabierto, el contenido aún flota al lado, guantes de cuero, una oxidada armónica, una baraja de cartas bajo una funda plástica. En medio de la guerra, bajo la presión de la profundidad y de la muerte, alguien llevaba consigo música. Ahí está, el golpe al estómago. La vida a bordo no era solo mecánica, sino humana. El puesto central, una rejilla retorcida de palancas, botones y vidrio roto. La mayoría de manómetros destrozados por la presión, pero algunos se mantienen tosudos. Inscripciones en alemán, cifras métricas, como si estuvieras dentro del panel de control de la guerra. Casi puedes ver a la tripulación, dedos deslizándose por los interruptores, órdenes corriendo por los pasillos estrechos. Lo más inquietante, el compartimento de torpedos. Varios aparatos siguen sellados. Pregunta tras pregunta. Si hubo ataque, ¿por qué no dispararon? Si fue casualidad, ¿qué salió mal? Torpedos como tales ya no hay. Parte es inaccesible, pero alrededor de la embarcación, huellas inquietantemente cotidianas, botas junto a la pared, estuches de afeitar, un cepillo de dientes oxidado y un espejito rajado que atrapa el haz de la linterna. Alguien, tal vez, se miró en él por la mañana cuando el barco se fue al fondo. Arregló el cuello, pasó la mano por el cabello, pensó en casa. El Atlántico, por cruel que sea, hizo lo suyo. Bajo oxígeno, agua fría, oscuridad absoluta, una cápsula del tiempo ideal. Juntas de goma resisten en las puertas de los armarios. Papeles, frágiles pero legibles. Incluso prendas de uniforme, con parches y emblemas, por zonas están intactas. Es difícil reconciliar esto. Símbolos del régimen junto a pequeños objetos personales. Pero precisamente eso hace la historia tangible. No política, personas. Aterradoramente jóvenes, en un cilindro de acero, con la orden de luchar por un imperio que se derrumbaba. ¿Creían en la idea? Algunos sí, otros no. Al océano le da igual. Se llevó a todos. Desde este momento la U-869 deja de ser simplemente una embarcación. Es un memorial que esperó bajo las olas hasta que lo escucharan. Objetos personales, aparatos sellados, un espejo que pudo capturar la última mirada. ¿Qué salió tan terriblemente mal? ¿Y si el verdadero peligro llegó desde dentro? La primera teoría pone la piel de gallina. La embarcación fue hundida por su propio torpedo. No sabotaje, no deserción,
sino movimiento circular. Si no han oído el término, un torpedo defectuoso, en lugar de una trayectoria recta, describe un arco y puede regresar al barco que lo disparó. Disparo, giro, y en segundos su propio acero estalla. En la Segunda Guerra Mundial, esto les sucedía tanto a los alemanes como a los estadounidenses. Varias embarcaciones murieron por su propia arma, la forma más amarga de fuego amigo. Los partidarios de la versión consideran: la U-69 lanzaba un torpedo de prueba o atacaba un objetivo, el sistema de guiado falló, y la munición hizo un gran círculo, golpeando el casco antes de que alguien tuviera tiempo de reaccionar. Los daños de la U-969. Sí, en los papeles bailan estas cifras, como si lo confirmaran. La explosión como desde dentro, el metal hundido, los compartimentos aplastados, como una lata de aluminio bajo una bota. Escalofriante, verosímil, pero no es todo. Hay otro relato, el oficial. Según los registros de la Marina estadounidense, la U-869 fue destruida en combate. La fecha, 11 de febrero de 1945. Dos destructores de escolta, el USS Hardar de Cow y el USS Coiner, detectaron un contacto acústico en la costa este, identificaron una submarina y llevaron a cabo un ataque coordinado con cargas de profundidad. Después de la guerra, cuando ponían en orden los archivos, esta operación se registró oficialmente como destrucción de la U-969. Sí, los números en los papeles también bailan aquí. Parecería punto final. Pero los restos encontrados por los buzos no coincidían con las coordenadas exactas de las anotaciones de la Marina. Cerca, sí, exactamente, no. Y cuanto más se investigaba el lugar del naufragio, más preguntas salían a la superficie. Si la embarcación fue bombardeada, ¿por qué varios aparatos de torpedos en la proa quedaron sellados? En un combate activo al menos un disparo. Sería lógico. Si los sorprendieron, ¿no debería haber más huellas de destrucciones externas, de rotura del forro, de fuera hacia adentro? Para complicarlo todo, perdón por el juego de palabras, el agua de verdad está turbia. En parte del forro exterior se notan deformaciones parecidas a firmas de explosiones cercanas de cargas de profundidad, pero el grado de daños no alcanza impactos directos. Dentro, el daño más grave, en el compartimento de proa. Justo allí regresaría un torpedo errante si hubiera descrito un círculo y golpeado a su propia nave. Resulta un tira y afloja. Por un lado, autodestrucción, por otro, la versión oficial del ataque de destructores, y ambas partes tienen recibos, solo que están semiborrados, con firmas omitidas y sumas difusas. Hay otra capa. El año 1945. Caos. El mando alemán desorganizado, la comunicación inestable, las órdenes cambian, los diarios se pierden o ni se llevan. Es fácil imaginar. A la U-869 la enviaron a algún otro lugar, quizá a las costas de Estados Unidos, y nadie lo anotó bien. Entonces todo se vuelve más comprensible. ¿Por qué la buscaron no allí? ¿Por qué no hay señales claras de un enfrentamiento en el momento del hundimiento? ¿Y por qué en los informes se asignó con tanta seguridad a una embarcación completamente distinta, en otro lugar, en otro momento? Puede ser que la Marina realmente hundiera una submarina el 11 de febrero, pero no esta. Y existe una versión más sombría, con documentos, más pobres y conjeturas mayores. La U-869 pudo estar en una misión secreta. Transporte de materiales, desembarco de agentes, operación de señal. Afirmarlo con seguridad no se puede. Pero las rarezas alrededor del hallazgo, el estado de los compartimentos, el silencio después de levantar artefactos, todo eso añadió un toque conspirativo. A quien pregunten, obtendrán una respuesta distinta. La Marina de los Estados Unidos mantiene su línea. Los destructores destruyeron la submarina. Este registro durante décadas está en la casilla de resultado.
Los buzos, cazadores de barcos y los investigadores independientes se inclinan más por el torpedo circular. Destrucciones internas, aparatos de torpedos mudos, ausencia de huellas nítidas de una batalla impuesta. El cuadro no es perfecto, pero demasiadas cosas encajan. Entonces, ¿quién mató a la UA-769? ¿Un error fatal desde dentro? ¿O un golpe oculto desde arriba que la historia simplemente perdió en el polvo de papeles? Es posible que la verdad, aún yaciendo allí, sobre el fondo frío, se oxide en silencio. A decir verdad, la U-869 pudo haber quedado perdida para siempre. Da miedo pensar cuántas embarcaciones, barcos y unidades enteras de esa y de otras guerras yacen en algún lugar sin nombre. Sus historias están cubiertas de limo y de secretismo. Cada nuevo hallazgo hace el pasado no solo más grueso, sino también más humano. Precisamente por eso esta historia es importante, no solo porque es dramática, y lo es, sino porque es un despertador. Recuerda, en el pasado siempre hay capas nuevas, siempre hay personas de las que no se habló. El descubrimiento de la U-69 no se detuvo en la identificación del casco. Cambió nuestra mirada sobre la guerra naval y sobre vidas perdidas entre partes oficiales. Cuando en las noticias asoma, unos buzos encontraron viejos restos, recuerden, puede ser un lugar de reposo de quienes no regresaron, sin dejar un nombre en el gran mundo. Gracias a personas como Chatterton y Kohler y a las tecnologías que tienen en sus manos, podemos dar a esas voces una segunda vida. Recordar a quienes no fueron generales ni celebridades, solo muchachos con uniforme que cumplieron una orden y desaparecieron en el mar. La verdad es que el océano no olvida nada. Guarda cada error, cada secreto, cada pérdida. La cuestión es otra. ¿Nos alcanzará el valor para pedirle respuestas y escucharlas? ¿Qué piensan que en realidad pasó con la U-969? ¿Un lazo trágico de su propio torpedo? ¿O un golpe de los aliados que el papel trasladó a otra parte? Si consideran nuestro trabajo importante, apóyenlo con un me gusta y una suscripción. Y para no perderse nuevos episodios y estar al tanto, presionen la campanita de notificaciones.